Me imagino que están como dentro del horno, ¿no? Ven todos los bollos, cómo se arma esta batalla, esta guerra Sí, sí, informativa, sí, sí, posverdad, absolutamente. cómo la ven en la diaria, digamos, esto que le pasa a la gente, que es que está relacionada con una construcción constante del discurso mediático. Sí. Eh, nosotros, digamos, nosotros leemos todo, o sea, desde el Destape a Clarín, todo. Eh, y de ahí, de todo ese abanico de que va, digamos, de negro a blanco, por todos los matices, eh, te permite, digamos, tener una mirada más crítica, una mirada más crítica eh, y tener más información sobre los, digamos, sobre los procesos que acontecen el día a día. Eh, es realmente, digamos, prácticamente lo que han generado, digamos, lo que fue la guerra mediática, digamos, entre el kirchnerismo y Clarín después del conflicto del campo hasta 2015, cuando gana Macri, ese periodo, digamos, que exacerbó las divisiones que había entre la sociedad de una manera terrible, las polarizó absolutamente, que pareciera que una persona, dependientemente de dónde esté posicionada, viviera una realidad totalmente contraria a la otra. Yo creo que eso es lo que ha generado esto Y dado esto, es que se me ocurre la idea de empezar con el punto medio, de decir, che, contemos las dos historias, contemos lo que cuenta Página y lo que cuenta La Nación, por ejemplo. Para mí es más completo porque lo que pasa a veces es que los diferentes diarios digitales toman, eh, toman una parte de la información y la maxifican o la minimizan. Entonces, pudiendo ver todo eso, tenés como bueno, lo que recién explicaba, podés ver, digamos, un recorte de la realidad mucho más amplio. Eso entonces lo que vi, digo, hay que romper con esto, porque esto, bueno, es de lo que hablamos antes por chat porque hay cosas que exceden a un posicionamiento, por lo menos donde yo estoy parado, hay cosas que exceden el posicionamiento ideológico y son causas comunes que si podemos ponernos en común, tanto peronistas como antiperonistas, por ejemplo, se puede lograr un consenso que logre eh, conquistas en favor de la mayoría de la sociedad. Eso es más o Ujú. menos todo, digamos, todo lo que O sea que quería yo ver. pienso que creo que Santi, ¿no? Sí. No, David. David, perdón. Me No, quedo con Santi. Perdón, no David. pasa nada. ¿Sabés que yo tengo la sensación de que primero el problema que tenemos en términos informativos y en términos de percepción de la realidad no es nuevo, sino que ya es una discusión que viene de los griegos, ¿no? Los griegos ya sabían que había una manera sofística, falaz, eufemística, de construir en la población la percepción de lo real. Y es muy curioso que 25 siglos después esos mecanismos que los griegos ya conocían tan perfectamente hoy sigan siendo eficaces, ¿no? Y se pueda seguir orientando y construyendo la percepción del sentido común en la población. A mí me parece que hay una cuestión que pasa, que tiene que ver con la hegemonía, la contrahegemonía, con la construcción mediática, etcétera, que es que, digamos, la persona que consume medios tiene un problema de base, que es que nunca accede, o sea, no tiene la capacidad de ir al mundo real por sí misma, porque somos un átomo dentro de una geografía gigante, o sea, estamos condenados a la mediación. En ese sentido, me parece que Hegel tenía razón, la mediación siempre es necesaria. El medio es necesario en la medida que no tengo la posibilidad de ir caminando por todo el país y observar con mis ojos lo que está pasando. Tal cual. Con lo cual hay una especie como de condena al acceso mediático. Pero además de eso, creo que esa persona hoy está muy, como vos decís, ¿no? Está muy reforzada esta lógica de lo que yo consumo está bien,
lo que el otro consume está mal porque es un estúpido. Yo que tengo conciencia política y soy lúcido, estoy bien. Entonces yo pongo C5N y estoy bien. O yo pongo TN y estoy bien. Y los que están del otro lado están mal. Y lo cierto es que todos estamos mal en la medida que la distribución de la información atiende a una lógica hegemónica del poder. Es el poder el que ofrece opciones para poder acaparar a todo el espectro de la población. Tal No sé cual. cómo ves este problema. Eh, yo lo que veo muy seguido y lo que me ha pasado, lo que nos ha pasado a nosotros cuando sacamos notas, eh, es que nosotros sacamos una nota, por ejemplo, y muchas veces nosotros usamos como, siempre hay fuentes de primera mano o fuentes muchísimo más eh, completas, que es las que ponemos al principio del pie de la descripción, ¿no? Para que la gente, siempre ponemos las fuentes nosotros para que la gente, justo por lo que decías vos, pueda consultar a donde nosotros vimos esa información. Lo que ha pasado, y lo que me pasa a mí, por ejemplo, cuando sacamos una nota, es que si nosotros ponemos como una fuente secundaria página o La Nación, directamente estoy viendo si no sé, no, por haber puesto esa fuente que puede ser página o La Nación o Infobae, Ujú. directamente te dicen, con esas fuentes, chao, te dicen, o sea, no te creo, o te ponen irónicamente, mamita, esa fuente, digamos. Entonces, ahí hay un problema directamente porque es como, hay una persona, por ejemplo, una persona te puede decir tanto una mentira como una verdad, y te puede, hago este paralelismo para que se entienda. Y una persona que puede haber mentido sistemáticamente, en un momento te puede decir la verdad, ¿no? Entonces, con los medios pasa algo similar. Hay muchas veces que han reproducido operaciones, realizado operaciones de prensa o han dado información malintencionada. Pero eso no quita que hay determinadas notas y determinada información que es veraz y contrastada y chequeada y viendo de dónde sale esa información y contrastando, perdón, en diferentes fuentes, te das cuenta que es correcta esa información. Entonces lo que pasa mucho es que porque directamente no atacan al argumento de la nota, ni siquiera entran a verla, siendo puede ser de página o de Infobae o de cualquier otro medio, pero si es contraria a mi ideología y lo que representa, Ujú. directamente Obvio. por la haberla consultado, es falso directamente lo que está diciendo. Entonces, digo, ese es un error grave, digamos, porque hay notas de diferentes medios, primero que un medio está compuesto por un montón de periodistas, sobre todo los más grandes. Eh, yo siempre por eso recomiendo que sigan periodistas y no medios, Ujú. porque hay periodistas mucho más serios y que tienen una trayectoria más fiable que otros, obviamente, ¿no? Entonces, lo que ocurre es eso, directamente la gente rechaza determinada información porque aparece en un medio que, que va en contra de lo que yo creo y de mi posicionamiento ideológico, que a la vez es verdad, ¿entendés? Entonces, eso ocurre mucho, ocurre mucho. Claro, ese es el fondo teórico del concepto de posverdad. La posverdad Claro, exacto. es esta idea de que en realidad va a ser verdad no lo que es verdad, sino lo que yo quiero que sea verdad, lo que a mí me gustaría que sea verdad. Y como el poder me ofrece todas las opciones de todas las verdades posibles, entonces yo selecciono la carta, aquella que encaja con mi sistema de valores o mi sistema de creencias. Por eso yo creo que nada de todo esto se puede estudiar acabadamente sin un análisis de la subjetividad, de la emocionalidad, del deseo de las personas. O sea, las personas no son neutrales y no son tabulas rasas. Digo, no hay objetividad en el sentido que el individuo A se acerca en blanco a un medio listo para ser informado, sino que en realidad viene con exigencias y pretensiones. En realidad, yo creo que es al revés. Las personas son como que entran en estado de demanda, de entrada. Te están demandando cierta verdad, que vos les digas cierta cosa. Entonces, es como, ¿cómo pensar hoy medios, política, ideología dentro de esto que no es más que la lógica de barricada, es la lógica de la trinchera? Tal cual.
Tal cual. Ese es el gran problema, porque empiezan a y eso lo que hicieron las redes sociales justamente fue potenciar esto, Ujú. porque la persona solo sigue a los que piensan o refuerzan su pensamiento sobre Claro. determinados tópicos. Obvio. Entonces, lo que empiezan a producirse son burbujas, Ujú. cámaras de eco, que también hay muchos trabajos sobre esto, académicos sobre este fenómeno, y lo que hacen es, las cámaras de eco, por ejemplo, es solo no escuchan otra voz, sino que escuchan el eco de su propia voz, digamos. Y eso Ujú. ocurre un montón, y las redes sociales han hecho eso. Por eso es la propuesta que hacemos desde acá, digamos, justamente romper con eso, y por eso nos critican por los dos lados, o sea, nos corren por izquierda, nos corren por derecha, porque justamente es romper con eso un poco. Porque de hecho Ujú. hasta he visto un montón de páginas que lo que buscan, digamos, ellos saben que para tener éxito rápido y crecer de forma sostenida en poco tiempo, es encontrar esa trinchera, ese nicho, que no hace más que reforzar el pensamiento y que acaparar eh, un público que no se cuestiona mucho lo que cree, sino que le dan la información, que es lo que vos decís, le dan la información que ellos quieren escuchar, digamos. Ujú. Eso es, Absoluta. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que ahora que mencionás el tema de las redes, además creo que a todo esto que estamos charlando hay que sumarle el factor de la construcción de los discursos de odio, que ahora es un gran elemento de propagación del dato, ¿no? Fíjense o fijémonos, todos los influencers, por ejemplo, o sea, cuando hablamos de influencer estamos hablando de un constructor de opinión pública. O sea, una sí, persona que construye opinión pública, que construye consenso, que le pagan, es un operador, lo que antes se llamaba el operador mediático. Hoy por hoy, yo me canso de ver estos tipos del mal, porque son del mal, o sea, son de la oscuridad, cuyo impacto social en el consenso tiene que ver con el fomento del odio. O sea, tipo, no sé, Pirulito destroza a Menganita video. Eh, sí, Progresista aniquilado por Menganita, humillación, humillación en vivo, top 5 de las humillaciones, ¿no? O sea, y lo cierto es que hay un público, obviamente psíquicamente desequilibrado y morboso y amarillista, pero que es muchísimo, que está esperando el top 5 de las grandes humillaciones a los progresistas o a los fachos o a los liberales, ¿no? De la semana. Entonces digo, estamos mal, o sea, digo, o sea, estamos todos mal, mal, mal en serio, mal, sí, psíquicamente sí, sí, mal. sí, El otro día estaba viendo, perdón, te tiro una anécdota, sí. David, así que estaba viendo, me pasaron por el inbox del Instagram, me pasan a la vez o sea, publicaciones de otros de estos tipos para que a ver si yo critico. Me pasaron uno de un tipo que está metido en toda la rosca de los libertarios y no sé qué, Sí. que mientras hacía un vivo tenía una imagen de él mismo pegada en la pared. Entonces yo pensaba, este tipo que habla de republicanismo y libertad, o sea, Sí. se adora a tal nivel, tiene un grado de narcisismo tal, que es imposible que piense en el otro, porque el narciso se caracteriza porque no tiene registro del otro. Y la gente no observa eso. La gente se queda con el discurso rápido, el simplismo, el facilismo. Sí, es verdad, hay que odiar a X, inserte sector social al que hay que odiar, ¿no? Sí. Sí, vos me dijiste un cuadro, ¿o no? Sí, 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 yo sé quién es, sí. Sí, sí, sí. perfecto. No, sí, yo los conozco a todos. Yo los conozco a todos, absolutamente a todos. Eh, Son inimputables, boludo. no, 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 obvio, 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 no, absolutamente. También esto tiene, yo creo que hay muchos de estos influencers que tienen obviamente esto corre por opinión mía, pero es lo que he visto, que tienen esto de las soluciones mágicas. Claro, Carlos Pagni, el periodista, lo habla mucho de esto de las soluciones mágicas que van de derecha a izquierda, no reconoce frontera ideológica. Es esto de decir, eh, yo hago tal cosa y eso va a erradicar el problema. Le sacan toda la total. complejidad a la problemática. Por Ujú. ejemplo, bajamos la edad de imputabilidad, por ejemplo. Por Claro, ejemplo, un tema y polémico tema. Dicen, le bajamos el tema de la edad de imputabilidad y con eso se acaban los choreos de menores, ¿entendés?
Y Ujú. hay todo, en realidad, no puedes quedarte con esa parte de decir eso y vos decir, en realidad, después otro colega dijo algo interesante, que en realidad cuando ocurre eso es el fracaso del Estado justamente de, en vez de tratar de reinsertar a los menores o poder construir un sistema educativo digamos, que los tenga contenidos para que no caigan en la delincuencia, vos directamente lo metés en la cárcel y después, a los 5 años, cuando sabes, pues no son penas tan largas, vas a ir muchísimo peor, porque todas las personas, independientemente de su ideología, sabe que las cárceles acá en Argentina, por lo menos, son un desastre y salen mucho peor de cómo entran. Mm. Entonces, ocurre eso de la solución mágica de decir, con una medida se acaba. Y no, las problemáticas suelen casi siempre tener este aspecto de complejidad, que son como interdisciplinarias y tienen un montón de aristas que hay que tener y conocer para poder responder. Y los influencers, ¿qué hacen? Te agarran esto, te tiran una frase picante en Twitter y bueno, te destruyen la posibilidad de erradicar el problema en serio. Ujú. Eso es Totalmente. lo que yo creo. Es como, Eso es lo que yo creo. totalmente. Me parece que en ese, perdón, ay, me atragante. En ese sentido, creo que hay una especie de dimensión mitológica del problema, ¿no? Que una especie de construcción de la ficción que justamente radica en el storytelling. Yo creo que uno de los grandes triunfos de las redes, del mainstream, en la última década, de cómo se difunde la desinformación y la posverdad, es decir, la construcción narrativa del sentido común, es el storytelling, ¿no? Esta especie de contarle cuentos a la gente. Me parece que atiende a esto que, por ejemplo, Le Bon llamaba la dimensión onírica del ideario popular, ¿no? La gente tiene una especie de dimensión mítica, onírica en la cabeza, inconsciente, adjunta a su propio deseo, que está en demanda de mitos y que a la vez se mueve con imágenes, es decir, de forma prereflexiva, preconsciente, y que Mm. justamente lo que hacen estas personas que estamos comentando es estimular, me parece, esa dimensión mítica que Benjamin la asociaba con el discurso fascista, ¿no? Es interesante que para Benjamin justamente el fascismo apelaba a la dimensión mítica, a lo onírico, al deseo profundo, cavernoso. Hay un estudio muy interesante que se hizo en la Universidad del Rosario sobre gente del Departamento de Neuropolítica, donde estudiaron el fenómeno electoral en relación a la frase "se robaron todo", una frase de campaña del gobierno de Macri, que se estudió los efectos neurológicos que tenía, o sea, no buscaba ningún impacto en términos de raciocinio, de meditación del público consumidor, sino lo que hacía era apelar a lo más primitivo, a lo más animalesco, que es la defensa de la caverna propia, ¿no? Se robaron todo, demostraron que se asociaba a una especie de reacción ante el robo inmediato, el rechazo casi de caverna. Digo, y eso hoy, que entra dentro de lo que, por ejemplo, podemos entender como la cuarta generación de la guerra, viste que, por ejemplo, los Estados Unidos, la NSA, la CIA, tienen esta noción de la cuarta guerra, la cuarta generación, que es este microterrorismo informativo, ¿no? La segmentación y la fragmentación de la población a partir de un microterrorismo del dato. Bueno, el caso de Cambridge Analytica con Facebook fue clave para Sí. detonar este tema. No Y lo todo esto, conocía, no conocía el concepto de ese, la la cuarta verdad. generación, sí, busquen, lo pueden buscar, es esto, ¿no? O sea, primero, o sea, son las escalas de generación bélica, ¿no? Primero, no sé, bueno, el cuerpo a cuerpo, la trinchera, el arma industrial, el chacal, bueno, y finalmente Claro. la posverdad y el microterrorismo. Digo, me parece que lo problemático es que esto va a calar fuerte y va a seguir calando, porque no apela a una dimensión racional del sujeto consumidor, sino a una dimensión mítica, primitiva del deseo, que es casi animalesca, o sea, es por instinto, es como dice Marx, ahí Marx hace un estudio interesante con todo lo que yo creo que Marx tiene de interesante y también de insuficiente, pero hay una parte donde dice que en el sistema de consumo del gran capital, los impulsos naturales de las personas iban a ser traducidas a instintos animalescos. Digo, lo dijo hace 150 años, digo, para pensar cómo es el tema de la información hoy. Sí, yo creo que cuando se apela al sentido este,
eh, cuando una persona se mete con el pensamiento político de otra, lo que ocurre es como si fuera un ataque personal a ella, ¿entendés? Como decir, vos sos un choro, ¿entendés? No es que la persona que te representa es un choro, vos sos un choro, por ejemplo. Entonces, es como se lo toma de tan forma y con una personalidad, como algo tan personal. Ahora me tocó a mí. eh, eh, responde de la misma manera, ¿entendés? Responde como vos lo decís, casi como un instinto animal que no lo puede contener. Y a eso se ve en los comentarios de Instagram, en Twitter, es una cosa que se ve a todos lados, que se ve de manera muy clara, qué sé yo, sube una foto y bueno, estos famosos trolls que se dicen que muchas veces no, vos sabés que el concepto de troll también no está muy bien como direccionado o conceptualizado en el sentido de que hay una persona que le pagan por hacer eso. Muchas veces hay gente normal, ¿entendés? Gente normal que entra, o porque algún link o le aparece en el explorar, qué sé yo, entra una foto y ve un líder político que le desagrada totalmente, entonces entra, pum, y le pone, te robaste todo, te debería estar preso, por ejemplo. Entonces, ese instinto primitivo lo que hace es romper la racionalidad y el juicio crítico, digamos. Es todo Ujú. exactamente lo que decías vos. Es tal cual, es así, es algo que se ve todo el tiempo. Eh, y bueno, en los programas de televisión es increíble esto. Esto lo hablamos mucho en la facultad, cuando se iba a clase normalmente, ¿viste? Y no estaba lo de la pandemia, se hablaba mucho esto yo siempre como tuve como una hipótesis de trabajo, una hipótesis de lo que yo creía, de que en los medios no había debates reales. Lo que había eran criterios de opinión, pero no debates. Porque el No, debate claro. lo que debería buscar es justamente enriquecerme con el pensamiento del otro y así y viceversa conmigo. No significa eh, llegar sí o sí a un punto en común, pero en el debate rico de ideas lograr algunas cosas que ambos lados pueden estar de acuerdo. No ese criterio que ocurre como, qué sé yo, intratables, eh, y un montón más de los medios mainstream de televisión. Eso es creo que Ujú. algo y eso va lo que va haciendo, va degradando a el debate a eso, ¿entendés? Eh, yo creo que si algo que después, una de las cosas interesantes que tenía 678, me están diciendo que me veo medio pixelado. Sí, ¿Sí? sí, se te ve un poco pixelado. Te A están ver. censurando. Ahora La... después te voy a preguntar por la cultura de la cancelación. Me interesa tu Ah, opinión al respecto de eso. vale. Ahora que vamos a ver, vamos a poner los datos. Ah, ¿me De sigo una. pixelando? Sí. Bueno, Ahí no, no, a ver, pará. ¿Pusiste los datos? no, todavía no. Ahora, Ah, bueno, vamos a esperar al compañero. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Igual se te algo escucha interesante, perfecto, ¿eh? bien, algo interesante que tenía 678 678 del programa icónico, que los que son antiperonistas o antikirchneristas me van a tratar de yugular, pero pretendo que me escuchen 2 minutos. 678 tenía dos partes del programa. La primera parte era un editado express con los peores movimientos, los peores movimientos, escúchame, los peores momentos de la prensa argentina, que obviamente eh, era, era malintencionado lo que hacía, digamos, este programa, porque sacaba de contexto a los periodistas un montón. Pero después tenía la parte del debate y a veces, eh,
invitaban gente interesante y gente que realmente sabía el tema. Lo que tenía esos debates realmente es que lograba muchas veces un debate y un enriquecimiento de ideas entre las partes. Qué sé yo, recuerdo una vez que fue Gargarela y estaba Moca, y la verdad es que hacía debates interesantes en eso, cosa que después lamentablemente no pude ver obviamente en el resto de los programas. Aún así, como digo, soy crítico, tenía una parte que era muy mala porque realmente escrachaba periodistas, pero la otra, esas entrevistas a veces tenían como sus cosas de rescate, ¿viste? Básicamente eso. Ujú. Sí, a mí me parece igualmente, eh, digamos, yo estoy un poco en contra de la lógica partidista, del partidismo, en términos de política, de filosofía política, ¿no? Después de haber revisado y estudiado mucho, y hoy por hoy, aparte, mi campo de trabajo es la filosofía política, he llegado a conclusiones que, desde mi plano y desde mis estudios y mis investigaciones, me inducen a pensar, medio a la forma quizás de Chomsky, que lo cito bastante, Mm, que justamente la emancipación, la constitución de un pueblo sano, con derechos, justo, inclusivo, no se va a conseguir mediante la lógica partidaria. En ese sentido, tengo una visión política más bien griega o hegeliana en algún sentido, donde la relación entre el Estado y el pueblo no está mediada por la lógica de partido. Yo creo que la lógica de los partidos es una lógica muy nociva y muy perniciosa desde todas sus dimensiones, incluso desde su dimensión instrumental hasta su dimensión estética, digo, o sea, y su dimensión simbólica, ideológica. Me parece que todo lo que haga que el pueblo no tenga el poder en sus manos y lo tenga que delegar a un otro que se lo media es como dice Rousseau, es una facción, es una forma que tiene la gente de entregar el poder. Pero esa es mi posición personal. Ahora, yo no puedo salir de mi posición personal si analizo desde ese lugar, y yo creo que desde ese lugar, ya sea 678 o Leuco sí, o sí, Winiarski, digo, son todas formas de reforzar el compartimento, la compartimentación social, ¿no? O sea, que bueno, vos estás de este lado, vos estás de otro. Sin embargo, entiendo lo que vos decís de la calidad, me parece que vos apuntás como a la calidad del debate que se generaba en ese espacio, que esa es otra discusión que comparto con vos. Me parece que el debate sí, estaba bueno. Total, pero también me parece que estaba bueno el laburo que hacía la Nata cuando tenía día D. Digo, sí, cuando sí, no había sido comprado por el poder. O sea, sí, ahora, todas, en general, en un sentido amplio, todo se me hace formas de segregación social, sean del lado que estén. claro. Eh, es que sí, es que realmente, digamos, a ver, y yo acá meto algo para agregar a lo que estamos hablando, de que el poder, a ver, yo creo que hay varios poderes, siempre va a haber un poder más fuerte o predominante o hegemónico que pueden ser las corporaciones o diferentes países que tienen realmente mucho poder, pero no, para mí ahí lo que se comete acá, por ejemplo, en Argentina, que el poder siempre te va a hacer creer que no tiene poder. Es Obvio. para mí algo fundamental Clave. y que mucha gente no lo puede tener, no lo Ujú. puede entender y es como que pone a veces, pone esto de las corporaciones o de países como Estados Unidos, por ejemplo, los pone bien arriba, pero después hay gente que tiene mucho poder antes de esos digamos, puntos más altos, que tiene poder y es como que, porque tiene un poder mayor el otro, le prácticamente niega el escalafón o el nivel de poder que tienen otros más abajo. Y yo creo que eso sucede con un cierto sector de la sociedad argentina, eh, con cierto sector de la sociedad argentina que cree prácticamente que eh, el poder político no juega, digamos, no es al mismo tiempo, o sea, sí que tiene poder, pero a lo que voy, eh, no tiene relación con este poder de arriba. Y en realidad, Claro. en muchas cosas, son dos caras de la misma moneda. Obvio. Porque si vos ves la obra pública, por ejemplo, históricamente en Argentina, eh, lo que son los empresarios prebendarios, vos necesitas un
un político corrupto para que le dé discrecionalmente la obra a un empresario, y el empresario está del político. Entonces, son dos partes y dos poderes diferentes, pero que transan entre ellos. Entonces, Totalmente. después la gente, por ejemplo, defiende tal político porque le pesa a otras cosas antes que la corrupción, por ejemplo, y no se da cuenta que en realidad el poder en algunas cosas se va mezclando de tal forma que no es tan fácil de separarlo, ¿entendés? Entonces, al Sí, final, sí, eh, los dos que generan la grieta en realidad están jugando al mismo juego, que es mantener la sociedad dividida para cosas. Eso yo obvio, es lo que noto mucho. totalmente, Eso es totalmente. lo que ocurre mucho. Bueno, eso es como pensar, es como la gente que piensa que el presidente tiene poder, que el poder está Mm, en el presidente, en la decisión que tome mañana o pasado. Yo tengo, por ejemplo, parte de mi familia, con la que tengo muchas diferencias en términos de concepciones políticas, es sumamente presidencialista y de raíz peronista. claro. Entonces, yo le decía el otro día a un tío, le digo, ¿vos pensás que el presidente tiene poder de verdad? O sea, que él aprieta un botón tipo, y resuelve los problemas. O sea, el presidente no se puede tomar un vaso de agua sin pedirle permiso a 250 CEOs, que le van a decir, dale o no. Si haces esto, te paro el país. Si no haces esto, te paro el país también. O sea, yo creo que la figura presidencial es anacrónica y sobre todo la construcción, que en Argentina es muy presidencialista, del relato político está viciada porque es una forma ilusoria o malversada de captar dónde está el poder. Como decís vos, el poder ya no está ahí, en el presidente. El poder está en las corporaciones que van detrás y que te financian la campaña, arreglan intercambios de favores, te dicen, bueno, yo te pongo en la Claro. presidencia, pero después me pasas los contratos de la licitación pública y son todos amigos. Tengo un amigo, te tiro una anécdota, que es, eh, que es bombero, ¿no? Yo fui bombero muchos años y tengo amigos de los bomberos voluntarios. Y el otro día me junté con él a comer un asado y me dice que él había entrado a trabajar en el Congreso de la Nación, así de capacitación, ¿viste? De RCP, le enseñaba RCP a los diputados, mantenimiento, etcétera. Pero estaba adentro del Congreso, rodeado de los diputados y los senadores en la interna, porque él iba caminando, chequeando, no sé, los matafuegos, las puertas, que esto, lo otro, y veía. Y el otro día me junté con él a comer, obviamente empezamos a hablar de política, y me dice, Naú, si vos vieras lo que pasa en el Congreso cuando se apagan las cámaras, son todos amigos. Esos que cuando está la cámara prendida se matan en el Parlamento, que el bloque A, el bloque B, que ustedes, que se apagan las cámaras y se toman un café juntos y se cagan de risa todos juntos. Y después la gente piensa que por ir a votar cada 4 años a un papelito A, un papelito B, un papelito C, tiene poder. Por eso para mí la democracia no existe. O sea, de hecho no vivimos en democracia. Vivimos en un gobierno representativo que Tal no es lo cual. mismo que una democracia. Tal cual. De hecho, nosotros no hacemos editoriales por todo este tema que en realidad no lo hablamos tratamos de, si bien sabemos que somos subjetivos todos, tratar de no meter tanta subjetividad en el análisis. Por eso no hacemos editoriales ni opinión. Pero hice una editorial para cuando ganó Alberto Fernández y había perdido Macri, de decir, eh, ay, se me fue la idea, pero se me fue la idea de, bueno, ya me va a volver. Pero Hay que dar vuelta, tenés que dar vuelta un vaso de agua. yo no creo en nada de eso igual, pero ya vamos, yo te juro que va a volver la idea. Pero a lo que iba es que lo dicen también los periodistas realmente que tienen mucha experiencia en el Congreso y en la justicia, dicen que eso, es que realmente no es una creencia popular esto de que son todos amigos, sino que se van por ejemplo, el PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero también tiene su parte el kirchnerismo o el Frente de Todos allá. Y del otro lado, el Congreso generalmente tiene mayoría peronista, bueno, ahora evidentemente el Senado tiene el kirchnerismo, y en diputados
casi tiene, con los de la Baña lo tiene. Entonces lo que sucede es que a veces, frente a todo, votaba las leyes que necesitaba el macrismo en la ciudad y leyes que necesitaba el kirchnerismo en la nación, en la época pre-Macri, digamos, se las votaban. Entonces está esto de lo que vos decís, de que ocurre esto de que juegan a la lógica esta de la grieta para que realmente no digamos, che, las masas populares, la gran parte de la sociedad, diga, che, tenemos que ir para ese lado, tenemos que hacer determinadas cosas por ejemplo, con historia para millennials, hablamos de, por ejemplo, de bajar el IVA, por ejemplo, ¿entendés? Son cuestiones que le tocan a todo el mundo, ¿entendés? Para reducir un impuesto realmente que al que más le saca son a los pobres y que también le saca un montón de clase media, ¿entendés? Entonces, Ujú. son esas cosas, digamos, de la política que es tremenda, es terrible realmente. Y es tal cual como dice también. De hecho, acá en el chat, perdón, alguien puso recién un comentario que me pareció muy acertado, porque de hecho ya se hizo, no acá, pero sí se hizo en Europa, que es el boicot electoral. Acá Julián Caloc pone, y si dejamos de ir a votar, bueno, eso que parece una idea tan descabellada ya se practicó varias veces en Europa, sobre todo en Europa del Este, después de la desintegración de la URSS, en los pequeños países que quedaron ahí satélite, lo que primó fue una enorme corrupción, porque los funcionarios que fueron puestos en esos países supuestamente independientes en realidad eran todos delegados de la Unión Soviética. Hay un libro de Slavoj Žižek, el filósofo esloveno, que se llama Ensayos sobre la violencia, ya lo recomendé en un vivo el otro día, lo vuelvo a recomendar, donde él cuenta cómo en Eslovenia o en Yugoslavia, no me acuerdo, o en Eslovenia o en Yugoslavia o en Croacia, uno de esos tres, lo que hizo la gente fue, cansada de la corrupción, literalmente dejó de ir a votar. O sea, empezó en la universidad, dejó de ir a las universidades el estudiantado y después dejaron de ir a votar. Y eso generó un cisma tan importante de fisura de la legitimidad que se tuvieron que remover a esos funcionarios. Y yo creo plenamente en esas prácticas. Yo creo plenamente en el boicot del consumo, sea el consumo que sea. Boicot del consumo al combustible, boicot del consumo a la democracia, al gobierno representativo y el electorado, boicot de cualquier... O sea, a ver, esto hay que entenderlo porque es la ley del universo. Oferta y demanda. Las instituciones funcionan mientras tengan consumidores. Si no hay consumidores, la institución se cae. ¿Cómo se sostiene la legitimidad de una cierta institución? Con gente que la sostiene con su cuerpo y con su voto. Si la gente no va más, esa institución se cae. Es la forma más eficiente de hacer una revolución y más económica y más pacífica, porque directamente la gente no va. Yo el otro día hablaba con el compañero de educación política, le contaba cuando fue el 2018 la reforma jubilatoria, que yo estaba en la plaza del Congreso, en la manifestación para que no le bajen la jubilación a los abuelos en el gobierno de Macri, que trajo tanta alegría bueno, de la alegría que trajo le bajó además la jubilación a los ancianos. Eh, y me acuerdo que salió Zaffaroni, juez de la Corte Suprema, en televisión, mientras eran todos los disturbios y la represión en Plaza de Mayo. Hay que decir que la policía tiraba gas lacrimógeno desde helicópteros y le pegaba a viejos, le pegó a las diputadas. O sea, fue una represión de una escala mercenaria. Y salió Zaffaroni y dijo, en la mitad, cuando era el quilombo, dijo, ustedes le quieren tocar el culo al poder, lo dijo así, ustedes le quieren tocar el culo al poder, no compren más un caramelo. Y lo dijo el chabón, y tal cual, el boicot del consumo es clave. Para mí es lo único que hoy puede, de forma organizada y sostenida en el tiempo, voltear una institución. Dejar de consumirla. Dejar de consumir sus discursos, dejar de consumir su ideología, su simbolismo, su estética, su mercancía. Sí. Dame 2 segundos. Ahí. Dame 2 segundos. Acá dice Franco, sí. ¿Cómo? Acá dice Franco, sí, y dejás sin laburo al kiosquero. Sí, bueno, No, siempre hay costos, siempre hay costos, justo siempre me hay acordé costos. lo que se me ha habido de Alberto cuando ganó Alberto. Lo que yo decía en la editorial esa, que lo hice como una excepción porque me parece que era como para hacer borrón y cuenta nueva y que la sociedad empiece, digamos, como, digamos,
a mirar un poco las medidas en conjuntos y tener esto de las causas comunes y todo lo que venimos hablando. Lo que digo en ese editorial es justamente que nosotros no vivimos en democracia, porque la democracia era totalmente diferente en la antigua Grecia. Esto porque hasta donde yo tenía entendido, tengo que ver en realidad ese editorial de nuevo, era el pueblo en realidad el que decidía qué se hacía. No tenía esto de que ir de representante, sino corregime. Pero la conclusión que yo hago es que no estamos en democracia por toda esta cuestión de la delegación que hay y todo eso. Y evidentemente es lo que ocurre realmente. ¿Cómo es? ¿Por qué decía lo del caramelo? No lo había escuchado. ¿Por qué era que lo decía lo del caramelo para voltear, digamos, al poder? ¿Me estás preguntando a mí o me decís vos? No entendí la No, pregunta. no, te estoy preguntando posta, no lo había ¿Cómo, escuchado. cómo? ¿Cómo es la ¿Cómo, pregunta? cómo es lo de, si le quieren realmente tocar el culo del poder, cómo es por qué decía el Claro, caramelo? claro, lo que decía a ver, acá en el chat te están poniendo, ¿no? Si no comprás caramelos, dejás sin laburo el kiosquero. No hay que ser Claro, literales, gente. Zaffaroni no estaba hablando literalmente de un caramelo. O claro, sea, no seamos literalistas. Él estaba usando una metáfora simbólica para decir que las instituciones digamos, que promueven la corrupción y la injusticia, que era la causa de la represión en la Plaza del Congreso esa tarde, la represión, perdón, o mejor dicho, la sublevación de la gente en la plaza le es indiferente a la institución. El poder puede tolerar todas las manifestaciones habidas y por haber, porque el poder tiene el monopolio de las armas. Si la gente sigue pensando hoy que yéndose a cagar a palos con la policía va a ser la revolución, claramente no entiende lo que decía Weber con el monopolio del poder. El Estado te puede cagar a palos, o sea, no hay vuelta. Ahora, lo que el Estado y sus instituciones no toleran, o sea, te pueden cagar a palos, te pueden meter en cana, te puede pasar cualquier cosa y va a seguir funcionando. Es más, si hay mucho quilombo, mejor, porque después salen los medios al día siguiente a orientar la percepción del público consumidor y a señalar a los manifestantes y a seguir reforzando el discurso de la civilización y la barbarie y miren a estos bárbaros, como están estos bárbaros, entonces tiene que haber policía para reprimirlos, ¿no? O sea, termina siendo funcional al establishment. Ahora, si esas instituciones dejan de tener consumidores ideológicos, si la gente deja de legitimarlas en sus prácticas discursivas, simbólicas y corporales, como decía recién acá el compañero del chat, dejás de ir a votar. Imagínate que en las escuelas los padres, cansados de la adoctrinación rancia y anacrónica que se le mete a los pibes en las escuelas, dejan todos los padres mandar los pibes a la escuela. Se caen las escuelas. O sea, oferta y demanda. Entonces, yo creo que el boicot del consumo en términos amplios es sumamente eficaz. Primero, porque se puede organizar. Segundo, porque es posible. Tercero, porque es lo único que el sistema no tolera. Y cuarto, y sobre todo, porque le pega de lleno en el riñón. O sea, y además es económico y pacífico. No hay violencia. Yo creo que el tema con eso, hay un tema grande ahí. Yo creo que primero nunca lo había pensado realmente. Yo siempre pensé en la presión social de hacer fuerza de choque con la menos violencia posible, o sea, no generando disturbios, pero sí presión, presión, presión para que se logre el cometido. Pero no lo había pensado lo de no ir a votar, pero yo creo que ahí se plantea un interrogante y un problema, es que hay una gran parte de la sociedad argentina que cree mucho en la política. Cree Sí, como hasta definido por gente que es militante activa, que me dice, es la única forma de transformar la sociedad. Y necesitamos a los políticos, aunque sean malos, los necesitamos. Entonces, es difícil decir, no se vota, ¿entendés? Y yo creo que también está clavado, todavía tenemos el estigma de la dictadura, de que como al cercenar toda la actividad política y el voto y todo, ahora es como, eh, hay como está puesta no la democracia, sino que el voto como una de las expresiones más democráticas que hay. Entonces, hay una cosa interrogante, creo que para mí es excelente la medida, pero digo, la gente en su totalidad, ¿se animaría a hacer eso?
Ujú. Bueno, claro, o sea, si fuera sencillo, ya lo habríamos hecho. Yo creo que para llevar adelante prácticas como esas se necesita mucha conciencia como pueblo, mucha conciencia histórica. En Europa del Este lo hicieron, pero porque tienen 3.000 años de tradición atrás, donde, digamos, ya aprendieron un montón de cosas. Digo, nosotros también tenemos mucha historia muy zarpada y muy compleja, pero hay que entender que también somos un país joven con respecto a muchas cosas. Tenemos una clase media muy joven, o sea, 100 años de clase media es muy poco. No tenemos una historia de guerras, no tenemos historia de hambrunas, no tenemos tragedias, no tenemos nada de lo que sí le pasaron a muchos países y que han extraído de esas penurias y de esas tragedias mucho aprendizaje, ¿no? Es como un ser humano común, cuando uno sufre mucho, aprende mucho también. El sufrimiento es parte de la constitución ontológica de un antropos y de una comunidad. Entonces yo creo que no creo que sea imposible, creo que se puede hacer, creo que es factible, es realizable, es lo único que afecta al poder hoy, porque dejaríamos de mirar a la medusa, ¿no? Que con las serpientes nos encantan y nos convence de ciertas cosas, mientras nos petrifica, miraríamos para otro lado, se cae la legitimidad, se cae la institucionalidad, es una cadena. Ahora, sí, efectivamente comparto con vos, es difícil, tenemos una tradición, primero, muy joven, segundo, muy problemática, o sea, muy sintomática, tercero, muy presidencialista y cuarta, atravesada por muchos golpes de Estado, con lo cual tenemos una fijación con la urna que es casi como una reivindicación contra el fascismo, lo cual es entendible también. Pero yo creo que hoy las urnas están al servicio del fascismo. Si me lo preguntás a mí, soy bastante, digamos, claro en esta idea, que yo creo que las urnas hoy y el electoralismo tan degradado, de tan poca calidad que tenemos en Argentina, están al servicio del poder hegemónico. Y te digo algo más para cerrar la idea. Cuando tuve que hacer la tesis de licenciatura, la hice sobre crisis política, sobre todo con la crisis democrática liberal, a partir de una lectura del individuo que va a votar. Eh, Hay un tema con la democracia electoral, con el electoralismo. No usemos la palabra democracia, hablemos de electoralismo. Hay un problema con el electoralismo y con esta deducción de que ir a votar es igual a democracia y que el pueblo tiene poder porque fue y tiró papeles adentro de una caja. Y es que presupone el sistema democrático representativo, presupone un tipo de individuo ilustrado, racional, que no existe. El modelo que hoy seguimos practicando de representación electoral, que se fraguó en el siglo XVII, apelaba a un sujeto racional ilustrado burgués que no es el que hoy existe, porque presupone el modelo democrático un tipo de individuo que Claro, cuando va a sufragar tiene libre voluntad, libre raciocinio, que su raciocinio y su deseo no están interferidos ni distorsionados. Sin embargo, vos sabés muy bien, porque laburás con esto, que lo que más se trabaja hoy es la distorsión de la percepción, el pensamiento y el deseo de las personas, con lo cual el sistema democrático como teoría está fallado de entrada en la medida que presupone un tipo de persona que no existe. claro. Muy interesante eso, y es realidad. Es posta, es tal cual, es tal cual. Justamente se trabaja esa emocionalidad y todo lo que venimos hablando, es tal cual. Yo creo que tenemos algo, una oportunidad antes de llegar al extremo del no votar, que me parece interesante la propuesta, que es Chile, creo que recién uno puso ahí, y mirá, te cuento lo que a mí me ocurrió con Chile, que es realmente yo por lo que sabía, nunca en detalle, porque también los medios tienen esto de que construyen realmente realidades. Con Chile lo que me ocurrió es que yo, y mucha gente creía que estaba muy bien Chile realmente, antes de la crisis, que realmente había logrado erradicar mucho de la pobreza, que era hasta visto como el farol dentro de Latinoamérica, del progreso, del capitalismo, de todo esto. Después ocurre lo de las manifestaciones en 2019, si no me equivoco. Explota todo. Se calculaba en las primeras manifestaciones 1 millón de personas en la calle, en un país de 9 millones, si no me equivoco, si no, corrígenme, pero una cantidad enorme de gente reclamando por cuestiones básicas, como las jubilaciones que no sean más privadas, y que se pueda tener como una compensación más grande, y un montón de cosas que las analizamos en un informe de investigación. Pero realmente ahí se unió, o por lo menos lo que se dejó ver, es que se unió el pueblo en pos de lograr cambios estructurales, y lo lograron. Hubo mucha violencia, hubo represión,
también hubo mucho vandalismo, hay que decirlo, pero se lograron cambios y me parece que nos ha dado, digamos, como un impulso, porque ojo, porque esto es interesante y gracioso un poco, que Chile tenía problemas muy diferentes a los que tiene Argentina. Y eso es lo que te decía, bueno, hay mucha gente que decía, bueno, pero Chile está mucho peor que nosotros. Y la realidad es que eh, tienen diferentes, pero a la vez tenemos problemas. Y realmente lo cambió y lograron que Piñera realmente efectuara reformas en pos de lo que quería la gente. Eh, y ahí a mí lo que me llamó mucho la atención también, hablando de esto de la construcción del discurso, realmente cómo también hay que reconocer que si bien tiene grandes problemas, ha logrado en algunos temas específicos también avances durante el periodo democrático. Pero era increíble cómo, digamos, el sector más duro liberal lo negaba, decía que eh, había sido todo organizado por una izquierda internacional marxista comandada por Maduro. Lo negaba todo y realmente vos veías a la gente y estaba lleno, era una cosa de locura, de 6 regiones diferentes, y pidiendo por cosas, por causas comunes, por cosas que benefician a las grandes mayorías. Y era increíble cómo había sido un ejemplo de exitoso eh, capitalismo en ese momento, increíble cómo lo negaban. Acá Eh, dice, acá dice Félix Sec, dice, Piñera sigue en el poder, ¿no? El poder siempre se acomoda. Qué importante eso, ¿no? Que está diciendo. sí, sí, pero bueno, a ver, se quedó, pero hizo las reformas que quería, por lo menos en, lo que pedía la gente, tuvo que hacerlo porque se le prendió fuego el país. Por lo menos ¿Sí? yo creo que tuvo un impacto. ¿En qué quedó la reforma constitucional? ¿Se llevó adelante? La reforma se había votado, tengo que revisarlo realmente, pero se incluyó, por ejemplo, en las jubilaciones, se aumentó lo que es el pilar solidario, que era la parte, porque era muy injusto el sistema de jubilaciones, que Argentina tiene un problema similar con las jubilaciones. Ojo, que es lo que vos Ujú. dijiste con Macri, pero no es solo con Macri, sino que es algo estructural. Entonces, lo que tenía el gran problema de Chile con las jubilaciones es que todas las fuerzas de seguridad tenían un sistema mucho más amplio de cobertura y cobraban, si no me equivoco, sí, 9 veces más de lo que cobraban la media de los jubilados chilenos. Y por lo tanto, al cobrar tan poco, que en ese momento eran como 10.000 pesos chilenos de jubilación, tenían que seguir trabajando, más allá de estar jubilados y haber aportado, ¿entendés? Entonces, tenían un problema enorme ahí, que evidentemente explotó. Pero en Argentina tenemos problemas muy graves. Yo creo que el narcotráfico que hay acá en Argentina, cómo se da la poética hecho a la vista gorda, es realmente terrible, terrible, Ujú. terrible, y un problema estructural. Y bueno, todas esas cosas es necesario Claro. que la mayoría de la gente despierte, y más allá de ser peronista o conservadora, que diga, chao, vamos a hacer, por lo menos, bueno, yo siempre creo que es problema, problema. Problema, problema, porque si no, quería hacer todo de golpe y no sabe. Totalmente. Acá ponen en el chat que la revolución o el verdadero cambio tiene que venir por fuera del poder. Después dice Blue Flame, el hombre no conoce sus derechos. Yo comparto esa idea, ¿eh? Yo creo que hay un trabajo ideológico, creo no, hay un trabajo ideológico, digamos, leamos a Pierre Bourdieu, ahí está el estudio sobre el trabajo ideológico, desde la infancia en los sistemas educativos y pedagógicos, que está al servicio de hacernos creer que no tenemos poder, que no tenemos poder, que no podemos cambiar nada, que las cosas son así, que este es el status quo, y que salí de la escuela y andá a laburar y cállate la boca. Yo creo que el sistema le tiene mucho miedo a la gente. El tema de la desobediencia civil, el tema de Ah, la sublevación, el tema de la masa iracunda, es un problema en la filosofía política del siglo XV. Los grandes teóricos de la filosofía política, en todos sus textos de política,
meten alguna consideración sobre la masa. Dice, ojo con la masa, que no se te dé vuelta porque te rompen todo. Digo, Hobbes tuvo que escribir el Leviatán para poder plantear un sistema político que frenara un poco la pulsión natural de la masa. Bueno, yo creo entonces que hay que entender y aceptar el poder genuino que tenemos como masa, porque somos muchísimos, muchísimos, somos tantos, que si nos diéramos cuenta de toda la sinergia y todo el poder que podemos canalizar, o sea, damos vuelta al tablero. Hay un texto de Tim de la Boyette del siglo, si no me equivoco, XVII, de Tim de la Boyette, un pensador revolucionario del XVII, maravilloso, cortito, se los recomiendo, se llama Discursos sobre la servidumbre voluntaria. La servidumbre voluntaria. Y el corazón del texto es que el pueblo voluntariamente se somete, que hay una serie de aparatos ideológicos al servicio de que el pueblo acepte voluntariamente el sometimiento. Siglo XVII, chabón. Siglo XVII. ¿Entendés? En Y ese momento, entonces, estos aparatos ideológicos eran el pan y circo, el entretenimiento para la masa. Hoy sigue siendo lo mismo, sí, más tecnológico, pero es lo mismo. Entonces, ¿te das cuenta que no evolucionamos? O sea, yo a veces pienso, chabón, no evolucionamos nada, porque los problemas que tenemos hoy en términos morales y políticos son los mismos que denuncian los griegos, que denuncian los modernos, que denuncian los renacentistas. Y una cosa más, ahí ponían en el chat el tema de liberalismo y socialismo. Yo no entro en la discusión barata de socialismo, liberalismo, estas categorías abstractas donde nos quieren meter. Me parece de una chatura intelectual tremenda. no, Uno no ve grandes intelectuales debatiendo en esas categorías. Creo que no se trata de socialismo y liberalismo, son las dos tradiciones teóricas que tienen más de 300 años. El liberalismo viene del siglo XVII, es tan anacrónica como la concepción de Estado. Digamos, hay que salir de esas discusiones y ni hablar, pero y acá hablo como Nahuel, no como profesor de filosofía, estas posturas casi fetichistas, pornográficas del libertarismo o el minarquismo, que comparar Argentina con Singapur, y no, mirá, en Noruega el índice de felicidad allá que no tienen, como si fueran comparables, ¿no? Como si Latinoamérica, antropológicamente hablando, fuera lo mismo que Singapur y que Hong Kong, y entonces todo se compara con todo. Pero la gente entra, y te lo dicen los influencers en las redes, y te lo dicen en los paneles, y la gente compra. Ah, claro, mirá cómo viven en Hong Kong, pongamos libertarismo en Argentina, así vivimos como en Singapur. Y no. no se pueden comparar, son incomparables. Bueno, soluciones mágicas. Eso es la Total. solución. ¿Cómo es el texto? Discurso sobre la servidumbre pacífica. El discurso sobre la servidumbre voluntaria, peor que pacífica, voluntaria. El pueblo voluntariamente se somete al tirano. Yo ahí, y es un poco polémico lo que voy a decir, pero yo creo, ahora, lo que voy a decir ahora, creo que ahí, en Argentina, lo que ha sucedido es que lo que fue el peronismo de Perón del 45, sí, del 45, eh, lo que fue en ese momento un movimiento justamente que rompió con la lógica del poder, se fue reconvirtiendo con el paso de los años en Argentina en el status quo del poder, que quiere el poder en Argentina. Entonces empezó el clientelismo, la corrupción, eh, la, eh, sí, todos estos temas que no son exclusivos del peronismo, pero lo que creo que analizando bien desde el ámbito de poder, en su momento que fue la reivindicación de los derechos sociales, los sindicatos y todo, se fue usando como una bandera. Bueno, después vino Menem, o sea, ahí tenés, digamos, un ejemplo perfecto, y vos decís, bueno, pero no es peronista, bueno, sí, pero ganó con el coso de peronista. Vino con él, y después otros candidatos también, y otros que, sobre todo en las provincias, se ha usado la imagen esa para, yo creo que, aparte hay que ver los años, y desde la vuelta a la democracia, digamos, si bien sí gobernó Alfonsín, bueno, ahora Macri, la mayoría parte fue, digamos, parte peronista, y yo creo que ahora lo que ha hecho el peronismo es ser consolidar el status quo, digamos, Uh en -huh. Argentina. Eso es lo que creo, va por mi cuenta esto, obvio. Eh, y tiene todos estos vicios del poder, digamos. Y ahí te dice la gente,
bueno, pero es mejor antes de que alguien que sea un representante directo del poder. Sí, pero ya ahora las fronteras es como que las divisiones se han como prácticamente desaparecido y el status quo son ellos también. Y por eso, bueno, a ver, no es que por algo tenemos digamos, los problemas que tenemos acá particularmente. Eso no sé qué opinás, qué crees que ha pasado con... Totalmente, yo creo que primero comparto plenamente tu diagnóstico, creo que la actual presidencia de Argentina, que se presentó como un centro republicano moderado, a mi gusto se está inclinando hacia un centro derecha, de corte institucionalista berreta, con un nacionalismo berreta, porque digamos que me hables de soberanía nacional y le compremos vacunas al imperio, me da como un poco de gracia. O que me hables de soberanía nacional, pero vos dejás que las empresas privadas le fajen el bolsillo al trabajador, levantando el precio de la carne al 93% y poniendo las aerolíneas, los valores de los pasajes a cifras inconcebibles para la clase trabajadora, y que no haya ninguna clase de regulación sobre los precios en los supermercados y que la gente esté condenada a pagar todo caro o no pueda comer, y que a todo eso se lo llame nacionalismo. O sea, yo creo que si Perón se levanta hoy, yo no soy un peronista, o sea, si me preguntás qué soy, tengo una construcción política que toma influencias de varias filosofías políticas, pero digo, sí reconozco la importancia que tuvo el experimento o la experiencia peronista en Argentina. Yo creo que si Perón se levanta hoy y ve lo que es hoy el gobierno, es todo menos peronismo, digamos, o lo es, pero en el discurso, en la práctica efectiva, digo, hay que ir a la góndola o a la estación de servicio y pasa otra cosa. El otro día no, perdón, hace un mes y medio atrás, en un programa de radio del que formo parte aquí en Bariloche, acá ponía en el chat porque es de día todavía con la hora que es, porque en Bariloche en el verano oscurece muy tarde. En un programa llamado Ideas Circulares, que lo hago con Lucas Seni en FM Bariloche, entrevistamos al aire. Hemos entrevistado a muchas personas, hemos entrevistado a Alejandro Dolina, a José Pablo Feynman, a Felipe Piña, digamos, a mucha gente de la cultura, y pudimos tener el privilegio de entrevistar a Julieta, que no me sale el apellido ahora, que es la que está llevando adelante la vacuna nacional en la Universidad de San Martín para el COVID. Y contaba Julieta, que para empezar vale decir que es un equipo de 12 investigadoras, perdón, o sea, sí, 12 investigadores en general, de los cuales 10 son mujeres, o sea, es un trabajo prácticamente de las mujeres, me parece interesantísimo para pensar la permeabilidad en la ciencia de la figura de la mujer. Eh, ¿No es lo del suero de contaba, Aquino? ¿cómo? Ellas desarrollaron el suero de Aquino, que No, creo que no, se... no, no sé No. por qué no hablamos de eso, hablamos de la vacuna nacional para el COVID. Y ella Ah, contaba, bien, o sea, hay dos bien. universidades en el país que están desarrollando la vacuna nacional. Una es la del Litoral y otra es la de San Martín. Y contaba que en Inglaterra, en el Imperio, habían invertido 50 millones de euros para la vacuna contra el COVID. En Argentina se invirtieron, tiro un número, 50 seis millones palitos, de... seis Sí, palitos, seis palitos en Argentina 6 millones de de pesos. pesos, de pesos. Entonces, que después me hablen de soberanía y de nacionalismo cuando tenemos bases norteamericanas en nuestro territorio, cuando le compramos vacunas al imperio, a los países centrales, y cuando no hay China, una sola regulación sobre las plutocracias corporativas, no sé dónde está el y nacionalismo ahí. China en el sur. ¿Cómo? China en el sur también. No te La escucho. base, ¿Cómo? la base china en el sur. Ah, sí, 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 claro. Sí, 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 Bien. digo. Total, tranqui, acá en Vaca Muerta los yanquis tienen su base, todo piola. Anda a Rusia a poner una base. Te sacan a patadas en el culo. Acá ponen la base y todo piola, no pasa nada, está todo bien. Sí, Entonces sí. digo, después hablamos de nacionalismo popular. O sea, ¿me entendés? Que es como raro. Por lo menos es raro. Claro, claro. Sí, 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 absolutamente. Sí, sí, sí. Qué sé yo. Bueno, hay mucho de eso, hay mucho. Es polémico, es polémico hablar de eso, creo, hoy, porque es como. eh, bueno, esto de la política se toma muy personal la gente, digamos, pero sí, bueno, a ver, había problemas, qué sé yo, a ver, tenías el fútbol para todos en la época de Cristina, y después, qué sé yo, tenía un problema de deserción escolar terrible, ¿entendés? Entonces vos Ujú. decís, ¿dónde están las Claro, prioridades? ¿Dónde están las claro. prioridades?
esas cosas, ¿entendés? Que vos decís, realmente somos nacionalistas o patriotas, digamos, tenemos que tener prioridades, ¿entendés? Tenemos que tener prioridades, y la deserción escolar en el secundario. eh, Primero, a mí también me gusta viste que te dicen todo es política también. A mí me gusta sacarle el rubro, la rúbrica de política y decir, son problemas que ocurren y hay que solucionarlo de alguna manera, ¿entendés? No me importa quién lo hace, es decir, si lo hace Macri, o si lo hace Cristina, o si lo hace otro gobernador, qué sé yo. Pero lo que voy es que evidentemente, si estamos estamos poniendo mucha guita en algo como fútbol para todos, por ejemplo, pero no se está viendo el tema o se lo está viendo por encima, como el tema de la deserción escolar en el secundario, o el trabajo precarizado. Si no vemos esos temas, realmente estamos ojo, o sea, estamos mal, digamos, no podemos no tener prioridades en esos temas. Totalmente, Es lo que totalmente. Yo creo. creo que hoy hay un tema ahí con las prioridades que está totalmente velado. Me parece que la gente, me parece que se ha reforzado de una manera bastante, en algún punto necesaria, pero en algún punto también un poco patológica, ciertos discursos de barricada, fanáticos, ¿no? Radicales, que ponen la prioridad y hacen una forzatura para poner la prioridad en un lugar donde yo creo que no está. Eh, por ejemplo, otras me preguntaban, ¿qué pensás del lenguaje inclusivo, Nahuel? Nada, no pienso nada porque no me parece ni bueno ni malo, ni prioritario tampoco. El que lo quiere usar, que lo use, el que no quiere usar, que no lo use. Ahora, me parece que no es prioritario en la medida que la gente se siga muriendo de hambre, en la medida que no haya una reforma agraria, una reforma institucional, equidad, justicia. O sea, yo creo que el poder en los últimos, no sé, 50 años, poquito más, 70 desde que empezó la posmodernidad, yo creo que le ha entregado al pueblo la batalla cultural como el campo de lucha, pero la riqueza material se la quedó. Entonces, el mensaje es, sí, 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 ustedes discutan lo cultural, nosotros nos quedamos con la fibra, con la miel, eso queda acá. Ahora ustedes Claro. discutan lenguaje inclusivo, si se quieren vestir así o así, con estos colores, con estos otros, que si liberalismo, socialismo, anarquía. Eso, batalla cultural, eso se los regalamos, eso está todo piola. Ahora, cuando se metan con las tierras, cuando se metan con la riqueza, cuando se metan con el lobby, cuando se metan con los magnates que yo que vivo en el sur lo veo todos los días, se quedan con las tierras por 2 pesos con 50 bajo el gobierno nacional y popular, que le entrega las tierras a 2 pesos con 50, por ejemplo, a una empresa que hace israelí, que hace misiles, que son los misiles que tienen los británicos en las Islas Malvinas. Esa empresa le han regalado tierras para que haga un resort aquí en Bariloche. IRSA tiene convenio con esa empresa e IRSA Eh, es el dueño de Yao eh, Yao. sí, ya sé de quién decís, de quién hablamos. Ya Bien, sé. entonces después me Eh, hablan de soberanía y le están sí, regalando todo. Elstein. Elstein, exactamente, no lo quería decir, pero sí. Yo lo digo, yo me hago cargo del nombre. El loco hace misiles Eh, desde la potencia sionista israelí, y no estamos hablando de antisemitismo, estamos hablando de sionismo, porque después salta la gente, no, estamos hablando de sionismo, eh, que no es lo mismo. Y esa gente le regalan la Patagonia, loco. Pero adelante de nuestra cara. No, no es que es un discurso. O sea, vos vas ahora, salís ahora, agarrás la ruta, te vas hasta el lago Mascardi y están cagando a palos a toda la gente que vive ahí para regalarle todo el espacio, un resort de gente de afuera. Y después te dicen que son nacionales y populares. sí, igual nosotros cubrimos el tema de Mascardi, es complejo porque, nosotros hicimos una investigación, hablamos con los vecinos, ahí Yo vivo el acá, grupo, vivo a 10 ah, kilómetros del Mascardi. bueno, deberás saber, pero digo, la gente de Mascardi no es la misma gente, no es la misma gente que los mapuches más de que están peleando contra Benetton, por ejemplo, no son los mismos grupos. No, están, y también hay que decirlo, porque a Buenos Aires y a los centros metropolitanos la información llega muy distorsionada, y lo verifiqué porque cuando yo vivía en Buenos Aires, por ejemplo, el caso Santiago Maldonado se narró de una forma que cuando me vine a vivir acá, a Bariloche, era de otra. O sea, digo, la información llega muy distorsionada. Hay que decir que también hay servicio de inteligencia.
acá operan los servicios de inteligencia y están colados, por ejemplo, dentro de las comunidades nativas, de las comunidades de la sublevación. No estoy diciendo que todas, por supuesto que las comunidades nativas tienen lo suyo y se cagan a palos entre ellos y pasa, digo, y Bariloche es alto lugar con alta corrupción. Hay narco, hay trata, hay falopa, hay pedofilia, todo eso bajo la postal turística Los Chocolates y el Perro San Bernardo del Cívico, obviamente. Pero digo, también hay servicios de inteligencia. Cuando prenden fuego los refugios acá, no son los mapuches, son los servicios, y eso después en las regiones metropolitanas lo cuentan como que son las comunidades nativas y se sigue construyendo el discurso de odio y la lógica de la civilización y la barbarie. Entonces digo, la gente tiene que saber que lo que está pasando es muy tremendo y que ya no se agota, no se reduce a un partidismo político, ya no se reduce, no se resuelve con un partido más nacional o menos nacional. Es complejo porque yo hablé con los vecinos de Mascardi, con muchos de ellos, y ellos dicen, pero este grupo, este nuevo grupo que ha llegado desde 2017, que están, si no me equivoco, ellos me dijeron eso, nos queman las cabañas que no son grandes terratenientes, son vecinos que le han quemado un montón de cabañas y que Ujú, ellos responsabilizan a los grupos estos, o sea, que son grupos, el grupo de la familia Nahuel, que uno falleció a causa de, bueno, del grupo Albatros. Para los que no saben, el grupo ujú. Albatros es de Sí. prefectura, es un eh, grupo de élite de la prefectura naval, digamos. Así que bueno, él, Nahuel, era sobrino de de lo que es la referente Mapuchay, que tiene otra sobrina, si no me equivoco, pues no es la hija, es una sobrina que es la nueva Machi. Eso está en una investigación que hicimos, pero los Ujú, vecinos, Nahuel, sorry, se va a confundir con el nombre, Nahuel, ujú, los vecinos decían que eran los grupos estos que quemaban las cabañas. ujú. Ellos Totalmente. nos decían, Acá dice Fran PLMB, dice algo muy interesante, dice, servimos voluntariamente a todo esto porque creemos en el derecho burgués de comprar la Patagonia, ¿no? El derecho burgués de la propiedad privada. Yo creo que eso es muy interesante para entender nuestras fijaciones lacanianamente hablando, podemos decir fijaciones fálicas con la propiedad privada, ¿no? La pregunta del millón es, ¿queremos el cambio y la resistencia? Ok, pero ¿estamos dispuestos a sacrificar, por ejemplo, lo nuestro? ¿Cuánta gente quiere eso? Y si hay gente que no lo quiere, está bien también. Parte de la convivencia es aceptar que hay gente que no quiera formar parte del cambio y que no tenga por qué verse forzada a eso. Y eso es parte de la coyuntura política. Yo no creo, por ejemplo, en un gran problema en el que ha caído el marxismo después de la interpretación trotskista-leninista, sobre todo lo que terminó siendo el estalinismo, de que la revolución tiene que ser obligatoria, de que te tenemos que obligar a que seas un claro, revolucionario. Eso también lo decía Rousseau. Ojo, esto no es de la izquierda nada no solamente. Rousseau, en el contrato social republicano, nada que ver con la izquierda, siglo XVII, dice que a los que no quieran obedecer la ley del Estado justo, de la República justa, hay que, es genial la palabra que usa Rousseau, hay que obligarlos a ser libres. Hay que claro. obligarlos a ser patriotas. Yo me parece que eso es tremendo. Yo creo que me parece que el laburo va por otro lado, un laburo cultural, moral, educativo, que realmente genere en las personas el deseo natural de asociarse y cooperar con un cambio y no que sea por medio de la imposición, porque digo, el comunismo en la primera mitad del siglo XX, con esto de imponer la revolución como un proceso inexorable de la historia, digo, mató a muchísimos millones de compatriotas por no querer sumarse a un proceso que nunca se les preguntó, digo. Claro, no, sí, absolutamente, sí, 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 comparto 100%. Es, eh, es respetar al otro en sus diferencias y y a veces en el que no está cómodo, digamos. Está cómodo así, está bien. Eh, o sea, es nuestro desafío de los comunicadores, de los divulgadores, justamente de eso. Eh, Después, no, te quería preguntar de la censura Trump. No, yo te lo quiero preguntar a vos. ¿Qué Ah, pasó con qué pasa con la cultura de la cancelación? O sea, podemos hablar desde
Trump hasta la faraona, digamos. ¿Qué onda todo este menjunje O sea, para mí es algo que te quería preguntar un poco para hablar también con la gente que está en el chat y con vos que sos especialista en esto. En realidad yo creo que el tema de la cultura de la cancelación tiene que ver con otra pregunta que es ¿cuál es el límite de lo políticamente correcto hoy? Entonces, mi pregunta hacia vos es ¿cuál es el límite de lo políticamente correcto en términos de comunicación hoy para vos? Eh, el límite realmente es hoy en día lo que establece la red social que tiene que ser políticamente correcto. Punto. Porque a ver, en Instagram tienen que censurar, por ejemplo, o sea, tienen que pedirte, hay dos formas, digamos, de la censura actualmente. Una es que la gente, direccionada como grupos de tareas del siglo XXI, vaya y te censure y te baja en la cuenta. Pero después en Twitter o en otras plataformas, directamente es la misma plataforma que te bloquea y te censura. Ese es el caso de Trump, por ejemplo. El límite, en un caso, es la misma plataforma, qué sé yo, xenofobia, eh, yo creo, machismo no, pero racismo, eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, discriminación a la comunidad judía, todas esas, que directamente te bajan el reglamento y vos tenés que estar, si vos querés participar y querés jugar el juego, tenés que cumplir las reglas, si no, chao. Después el límite, es esto, en el periodismo siempre hay una discusión de la libertad de expresión, hasta qué punto hay libertad y hasta qué punto es odio, digamos. Yo creo que el límite es el insulto. Directamente es el insulto. Para mí ese es el límite de lo que difiere lo políticamente correcto de lo políticamente incorrecto. Para mí es eso, cuando vos usás, por ejemplo, vos usás que una persona es gorda como insulto, por ejemplo, que vos lo incluís en un tweet porque para hacerla sentir mal a esa persona o para denotar eso, esa es la diferencia, yo creo, de hoy de alguien políticamente correcto de alguien incorrecto. Eh, por ejemplo, esto de decir de Milei zurdos de mierda, por ejemplo, es justamente eso. Después, ahora, el problema de esto, creo también, es que ya lo que ha ocurrido es que a veces una persona, por tener un posicionamiento contrario a la hegemonía que yo creo hoy, que te lo iba a preguntar si la hegemonía es progresista hoy, es la pregunta que debería hacer después para vos. Yo creo que hoy sí la hegemonía es progresista. Si vos planteas tu opinión, pero con respeto y sin poner calificativos, te saltan a la yugular. Te saltan a la yugular y ahí, digamos, lo políticamente incorrecto no reconoce el insulto, sino que es, vos pensás diferente, chao. Bueno, a mí me pasó con una página, por ejemplo, en la que yo puse lo que yo creía y lo que tenía la información que era así, de una cosa en particular, una página se lo puse en los comentarios, me bloquearon instantáneamente, y lo había Claro. puesto educadamente, todo bien. Y bueno, ahí tenés, digamos, o sea, vos no pensás como nosotros, o tenés una opinión considerada conservadora o facha, puede ser viceversa también, puede ocurrir viceversa, chao. Pero, Es ¿no eso. pensás que eso pasa todo el tiempo, por ejemplo, en Twitter, que es una cloaca, Claro. y sin embargo no se censura nada? O sea, por ejemplo, vamos al caso de Twitter, ¿no? Y el caso de este chaboncito, el de la faraona, nunca me sé el nombre, no sé, pero se hizo tan conocido el caso que llegó incluso a Bariloche. Sí, sí, sí. Es ese chabón, ahí está. El caso de Twitter.
O sea, la cantidad de agresividad que gestiona Twitter por día es astronómica. Son tipo cifras siderales. Pero este pibe hizo algo distinto, que le costó su laburo. La pregunta es ¿qué? ¿Cuál fue el límite que él rompió? Porque, por ejemplo, vamos a pensarlo en términos de conservadurismo o no conservadurismo. Yo escucho mucha gente y leo, por ejemplo, en Twitter. Trato de no participar, nunca participo en ningún hilo, pero sigo algunas cuentas y leo. Negros de mierda, negros empobrecedores, porque las minas aborteras que se embarazan, o sea, un nivel de violencia, aparte de violencia primitiva, porque viste que la persona que insulta así es como muy primitiva, o sea, tiene como una formación psíquica muy presocial, viste, yo siempre los leo como, no le confiaría nada importante a este sujeto que dice abortera, o sea, no le confiaría en una obra de arte, pero más allá del subdesarrollo psíquico y emocional de esa persona, lo cierto es que el mensaje fluye y la red no censura eso. Ahora, este pibe dijo algo que incluso esos que dicen comentarios racistas, xenófobos, misóginos y que Sí, todo piola, ni siquiera esos se bancaron lo que hizo este pibe. Entonces, para mí, el caso de este pibe fue un caso emblemático de lo que es la cultura de la cancelación y lo políticamente correcto, que para mí está marcado por este límite. El límite de lo políticamente correcto es cuando el conservadurismo te bardea. Si el conservadurismo no te bardea, si los sectores reaccionarios de la clase media no te bardean por lo que dijiste, aunque sea una brutalidad, todo bien, pasa. Ahora, cuando incluso los sectores reaccionarios, misóginos, conservadores, racistas, esos se indignan con vos, cagaste. Cagaste. Dijiste algo con lo que no te podías meter. Yo creo que, con lo que se metió este pibe, que es la pedofilia, básicamente, es algo que es inadmisible para nuestra cultura, incluso siendo un misógino, un racista, un facho y un conservador. Ni siquiera esos sectores sociales se bancan el tema de meterse con los niños. Entonces me parece que claro, la sí. pregunta por si lo políticamente correcto es una hegemonía progresista o no, en realidad es una pregunta dialéctica que va hacia el otro lado, hacia el lado de reflectar contra el conservadurismo o la reacción. Yo creo que lo que marca lo que es lo políticamente correcto es la reacción de los reaccionarios, no la hegemonía progresista. Está bien. Sí, sí, hay un juego, hay un doble juego, digamos. Eh, sí, no, no, me quedó, digamos, como bien cerrada la idea. Eh, ¿Qué más Perdón, te acá iba a...? un comentario, David, porque acá Sí, ponen, pero fue pedofilia, Nahuel, no insultos. Claro, no, obvio, estoy diciendo que fue pedofilia. No estoy diciendo que, o sea, dije claramente que fue pedofilia, que se metió con los niños y que eso es algo inadmisible incluso para los sectores reaccionarios más enquistados, digo, para que no se tergiverse lo que estoy sí, diciendo. yo creo que en el caso de la faraona fue un paso más allá, porque no, sí, sí, pero en el caso de decirlo, a ver, ¿cómo lo explico? Porque el que los negros se mueran, hay que matar a todos los negros, o que vuelva Videla, y todas esas cosas es como algo más común, pero al mismo tiempo sabemos que lo dice, yo considero que hay mucha gente que lo dice en joda. En cambio, lo de la faraona, en el modo que estuvo hecho, en el modo que estuvo construido, lo que decía, parecía que lo que había ocurrido posta, y bueno, después se le hizo un allanamiento y todo para ver ese tema. Porque era jodido. Porque como yo leí los tweets y todo lo que había puesto, y tenía como una connotación que era muy difícil de decir en joda, ¿entendés? Pero sí, igual es verdad lo que vos decís, hasta qué punto se soporta todo eso. Eh, pero bien, yo estoy buscando, no sé qué otro tema te interesa abarcar. Si quieren No, en hacer realidad, preguntas, sí, háganlas, acá, por favor. Porque eso era, yo la verdad que más o menos de lo que quería hablar es que lo fuimos hablando todo. sí, totalmente. Por eso, no, en realidad como que quería ir cerrando un poco el intercambio, que me parece que estuvo muy Sí, bueno y muy nutrido. Y me parece que los comentarios del chat estuvieron muy buenos. Yo estaba leyendo mientras hablabas y lo que me gusta de estos vivos es que la gente que se suma y que realmente le moviliza esto mete comentarios muy buenos. Uno no, por cuestiones de tiempo y de sostener un diálogo no puede leer todo, ¿no? Pero
No sé si estuviste Sí, leyendo, pero los aportes teóricos son muy piolas y me parece que esto las redes lo facilitan, que es como un poco de la horizontalidad. Pero quería, como para darte un cierre un poco a este vivo que estuvo genial, preguntarte hacia vos, ¿qué esperás como comunicador y periodista de la comunicación, valga la redundancia, en los próximos tiempos de ultra app, ultra tecnología, fragmentación de la psiquis colectiva? O sea, ¿no pensás que los medios deberían ayornarse a las nuevas tendencias? ¿O seguís creyendo en el diario de papel, en el microblogging? ¿Cómo te posicionas vos? muy bien. No, no, está terminada la época. El diario papel está terminada, porque si pensamos de acá a 20 años, por ejemplo, que por ejemplo, mis viejos tienen 50, tengan 70 y sean gente mayor, ya consumen el diario. Hay muchos que ya lo ven por el celular y otros lo ven desde la compu. O sea, desde ese punto, y si soy, digamos, y si soy un enamorado de los tiempos anteriores al periodismo, hay, hay de todo un poco, hay parte que se sigue manteniendo porque el hablar con la gente, que es la base del periodismo, la investigación, la búsqueda de documentos que pueden ser virtuales, yo creo que ahora el periodismo se pudo, con el cambio de tecnología, se aceleraron un montón de procesos. Lo que era antes buscar un expediente en determinado juzgado, esperar tiempo. eh, Ahora hoy en día se puede hacer un montón por internet y se ha acelerado un montón de cosas, pero el hablar con la gente, eh, y todo ahora en pandemia se ha como digitalizado todo porque no podemos juntarnos con gente X, pero por hablar por WhatsApp, la base del periodismo realmente eh, sano, digamos, que es el hablar con la gente, investigar, chequear fuentes, sigue estando, pero para lograr que generar ingresos con eso, eh, necesitas expandirte en las redes. Y aparte, para tener éxito, digamos, sí o sí, necesitas ayornarte a lo que piden las redes sociales, cada red con su lenguaje específico, porque cada una tiene su lenguaje, no es nada que ver el contenido que haces para Instagram, que para YouTube, Twitter, por ejemplo, absolutamente nada que ver con Instagram, o Facebook con Instagram. ¿Entendés? Son todas cosas que la gente de marketing debe decir, no, o sea, cada una tiene su modo y su algoritmo de funcionamiento. Yo creo que, para como cerrar la idea, eh, creo que tiene muchos beneficios esta época, porque se han facilitado los procesos y puede llegar a mucha gente, mucho más, puede llegar a mucha más gente de lo que se llegaba antes, muchísima más. Pero está el desafío de hacer realmente periodismo, y no transformarse en influencer en influencer realmente. Eso en influencer, y además no eh, tratar, por lo menos yo creo que el periodismo tiene el desafío de romper con las burbujas estas de opinión y las cámaras de... Tiene que romperlo porque si no lo hacen ellos, no lo hace nadie. Además de Acá, los como para cerrar la idea, David, hay una pregunta que leí en el chat que me pareció que está buena para vos, que es que preguntan qué periodistas, según tu trabajo, son investigadores serios. Digo, ¿qué imagen Sí, tenés? absolutamente. Alconadamón Alconamón de la Nación es un crack, por lo menos yo sigo y leo todas las notas que sube. Después lo tenés a Santiago O'Donnell, pero vos tienes que citar un par de los que consumo más fácil, pueda tenerlo de que hizo la pregunta. Alconada, después yo Bueno, acá creo Lorena puso que Alconada, ¿eh?
Berkovich de C5N hace un laburo interesante. Eh, Ay, ¿te Después puedo decir tenés, algo? Vos sabés que no sé por qué, pero me cae muy mal Berkovich. No sé por qué, o sea, no tengo nada que decir con su trabajo, pero su forma, ay, no lo puedo, no lo bajo. No lo bajo. Es como el gato silvestre, no lo bajo porque aparte, tipo, que te hagas el fatal y estuviste 20 años con Clarín, o sea, déjate de joder. Pero no sé, me da como, ah, no los puedo. pasa que sí, Berkovich es como un poco, viste, como medio como sobrador, pero su forma, no es que lo sea, sino como que la forma, después ser eso. Aparte, Pero no es tan intelectual. O sea, me molestan los periodistas que quieren ser intelectuales y no son intelectuales. O sea, si quieren intelectuales, llamen a intelectuales. No se hagan los claro, intelectuales siendo periodistas, que no es el laburo el periodista ser intelectual. Digo, cuando quieren un intelectual y lo llaman Alejandro Dolina, perfecto, trajiste un intelectual, alguien que escribe libros, alguien que hace filosofía, que hace sociología, no sé, que hace psicología, yo qué sé, no sé, un pensa. Pero esta moda del periodista snob de anteojitos, viste, que te tira así un guiño y es re profundo lo que te estoy diciendo, y soy trosco, pero milito para el kirchnerismo. O sea, no lo bajo. tengo una pregunta, así digo bien y no me estiro tanto. ¿Es periodistas en general que se puede confiar lo que dicen o de investigación? No, yo creo que la gente en el chat está preguntando, según tu consejo, digamos, si la gente quisiera ir a ver fuentes serias, de Sí, laburo serio, eh, eso. Alconada, Berkovich, Mario O'Donnell, Siete Mm. Case, Tenenbaum, eh, Pagni, Qué opinás de tipos como Winiarski? ¿No te dan ganas de golpearlo? Lo odio. O sea, me da mucha ganas de golpear a ese tipo. Winiarski es un hombre del El grupo. hijo, yo te hablo del hijo, el peor que el padre. Es el hombre. Bueno, Jorge Fernández Díaz a mí me gusta mucho, realmente es muy buen periodista. Ok, También. Y Winiarski, no, Winiarski es un hombre de grupo. Un hombre de grupo. sí, obvio. Es Eh, como el hijo de Leuco. Son gente, y claro, no va a esperar otra cosa que no sea No, dentro de la obvio. narrativa del grupo. Pero esos son los que yo recomiendo, realmente, De que son una. muy buenos. Bueno, che, muchas gracias por la charla. Me quedo No, a picando vos, Nahuel. la Ah, verdad esta que gracias última por haber pregunta la aceptado tengo acá resaltada, la tengo resaltada acá. Sí, Esto dale. de, indirecta, esto de decirle a la gente que se considera pro vida o salvemos las dos vidas para no ser peyorativo ni generalizador, eh, eh, decirle a este sector, al pro vida, decirle que son antiderechos, ¿no es una anulación del otro porque piensa diferente? ¿Te acuerdas que te había dicho de Ujú. preguntarte esto? Sí, es ¿Qué una buena crees? pregunta. ¿Qué Sí. crees? En realidad yo creo que es una pregunta reducida esa. Yo creo que el tema del pro vida y el pro aborto se manejó de una forma muy reduccionista, muy simplista. Me parece que ahí hizo estragos la lógica de trinchera de discursos mal armados. ¿Por qué? Porque una cosa es un posicionamiento ético-moral que tiene base en una orientación religiosa. Ahora, yo puedo ser una persona religiosa, con una disposición ético-moral y no hablar todavía de derechos ni de normatividad pública. Es decir, lo que le cuesta al argentino en general, me parece, es separar la discusión moral de la discusión política normativa, o sea, jurisprudencial. Son discusiones diferentes. Esto en filosofía política se labura muchísimo. Pueden leer a Dworkin, a Nozick, a Bobbio, a Rawls, a Gargarella, digo, gente que realmente labura. Y me parece que no lo terminamos de entender. De hecho, en el Parlamento se vio, ¿no? Los diputados que hablan de caras a un público, o sea, de cara a una política pública desde una posición personal. Entonces uno ve diputados o senadores que Mm. empiezan el speech diciendo, a mí cuando tenía 12 años fui a una escuela católica y aprendí que Jesús es amor, o de golpe tenés otros diputados que te dicen, yo tenía una tía que murió por un aborto clandestino. No alcanza. O sea, vos no podés nunca establecer una discusión de derechos o de normatividad política partiendo de tu ética personal. Eso es lo que a Latinoamérica, y me parece que a Argentina sobre todo le cuesta entender un montón. Nos cuesta separar nuestros posicionamientos éticos personales, por ejemplo,
el pro vida en términos de una transición religiosa, de una discusión política. Es decir, ¿qué quiero decir con esto para cerrar la pregunta? Yo quiero decir que ser antiderechos no significa necesariamente ser conservador. Uno puede ser muy progresista y muy antiderecho también. Ah, mira. Ojo con eso. Esta construcción binaria de que el conservador es antiderecho y el progresista es humanista y copado es una construcción falaz, doctrinal, que tiene que ver con un aparato ideológico puesto al servicio de una agenda. La real discusión es otra. La real discusión es cómo el provida y el proaborto pueden convivir con sus ideologías diferentes y aún así gozar de una jurisprudencia y de una disposición de derechos, que es lo que plantea Rawls en términos de una democracia equitativa. Porque acá hay una cuestión central, esto lo dice muy bien John Rawls, un teórico que lo laburé mucho para la tesis. Él dice, en el fondo, ideológicamente nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y es verdad, nunca nos vamos a poner de acuerdo. O sea, ideológicamente hablando, en términos éticos, cada uno piensa lo que quiere. El problema es cuando nosotros queremos bajar la lucha por derechos políticos a una lucha de éticas. Ahí hay un problema garrafal. Lo que hay que hacer es al revés. Admitir todas las éticas posibles y aún así encontrar puntos de contacto que permitan vincular derechos, que sean gozados, digamos, que se puedan gozar por todas esas éticas. Ese es el verdadero sentido de la democracia. Si uno no atiende a esa lógica, lo que cae es en un fanatismo democrático, donde en realidad, como dice Schumpeter, lo decía en 1920, la democracia se transforma en una guerra de carteles, en cartelerismo político, cartelería política. ¿Estás de un lado o estás del otro? ¿Estás con los progresistas o con los conservadores? ¿Sos un facho religioso estúpido alienado o sos un copado clase media ilustrada ciudadano? ¿Me entendés? Esas construcciones para mí hay que desmantelarlas porque hacen que la gente se mate entre sí. Yo creo que ser pro vida no es ser antiderechos, es una pregunta mal hecha en el sentido de que una cosa es una discusión por los derechos y qué es lo que es ser antiderecho o pro derecho, y otra cosa es una discusión ética religiosa o ética moral, por ejemplo, ser ateo o ser religioso. Son discusiones diferentes que nosotros incorrectamente las anudamos. Perfecto. Porque viste que se da mucho, viste, esto bien de las cloacas de Twitter, viste, de TUC, de tirar ahí, viste, decir, no, porque vos sos un antiderecho No, está obvio, o bien. sea, a ver, yo defiendo el aborto, o sea, a ver, te pongo un ejemplo más raro, mi vieja es teóloga católica, ¿eh? Ratiolo. Teóloga católica. Mi vieja banca que esté la ley, pero ella no abortaría. Esa es una posición democrática. Yo no abortaría, porque no comulgo éticamente con la idea, pero entiendo que otra cosa es una discusión política en términos de derechos. Lo que pasa es que muchas veces pasa en el progresismo y también pasa en el conservadurismo, se confunde a decir, ah, bueno, como yo no lo haría, entonces tiene que ser ilegal. Y lo que yo sí haría tiene que ser legal. Ahí está el problema. Claro, claro, está bien. Bueno, Nahuel, no hemos dejado nada sin hablar. Bueno, Así que, quedó todo eh, laburado. Querido, sí, mil gracias. si no queda ninguna preguntita, el último, para que alguien quiera sumar. ¿Querés que dejemos 2 minutitos por si alguien quiera preguntar algo más y cerramos? Sí, en realidad creo que, a ver, en el chat ahí fueron poniendo, bueno, acá dice Silvia, ¿no? El tema de los extremos. Después dice Filósofo George, yo siempre recomiendo también su página, Filósofo George, etiquetas sin sentido para polarizar la sociedad, la política laica que no ignore la ética y busque precisamente lo que supuestamente persigue, la representación. Bueno, yo no creo en la representación, pero entiendo que es un buen debate. Digo, yo ya me determina al respecto, pero entiendo que la representación política hoy es el corazón de nuestra cultura, ¿no? Después dice, bueno, Gerchu Boyati dice pañuelo naranja ahora. Claro, porque viste que hay una cuestión que es que, ok, listo, ya se logró esto, ¿y ahora qué sigue? ¿Viste? ¿Ahora qué está Sí, en sí, el sí. menú? A ver, ahora qué hay. Sí, así la vida, ¿viste? Del ser humano, ¿viste? No, no para, no Total. para. Total. Bueno, entonces Bueno, querido, mil gracias por tu cerramos, tiempo. Nahuel. Dale, Cerramos, gracias. dale. Y gracias al chat, a toda la gente que estuvo participando, que estuvo compartiendo. Y bueno, hermoso poder compartir esto con vos también, colega. Un abrazo enorme y saludos a todo Córdoba. Obvio.
Y no olvídense suscribirse a YouTube tanto en charlas de filosofía como el punto medio. Siempre va a El haber punto. contenido nuevo y es necesario que nos apoyen ahí. Así que Dale. nos vemos, Abrazo. Nahuel querido. Chao. Chao, compa, nos vemos. Chao, chao.